Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Esta es nuestra segunda salida de una especie de especial que se nos ocurrió en la salida anterior a propósito de la historia de Irán, a instancias, claro, de este momento aterrador que estamos viviendo, con la posibilidad de que el conflicto entre Irán y el Estado de Israel siga escalando. Si no lo pueden parar, las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras. Y lo serán, por supuesto. Ese es un conflicto latente y en ciernes que lleva muchos años ahí caldeándose y que para los mejores y más agudos analistas, pues era también y ha sido un conflicto inevitable. Por muchas razones, entre otras, porque Irán desconoce por principio la sola existencia del Estado de Israel. En la salida anterior, que los que la quieran seguir, pues está en todas las plataformas de audio y video. Ustedes saben que esto es también radio. Salimos en Blue Radio los domingos al mediodía, pero luego nos vamos alojando en las distintas plataformas para poder continuar este diálogo y esta conversación. Entonces, en la salida anterior, yo decía que el conflicto entre Israel e Irán, pues es como una especie de apéndice del conflicto árabe-israelí. Israel, desde que surge, está en un enfrentamiento a muerte con sus vecinos árabes que desde 1947 y sobre todo desde 1948, cuando se proclama ya la constitución, la fundación del Estado de Israel, pues sus vecinos no aceptan ese hecho, se niegan a reconocer las decisiones que había ido produciendo las Naciones Unidas, y entonces se desata una guerra que de alguna manera no ha terminado, que tiene distintos momentos, distintos capítulos, y ese pues es un conflicto muy concreto que está teniendo esta especie de instante macabro con lo que pasa en la Franja de Gaza y con los acontecimientos terribles que se desataron a partir del 7 de octubre. Lo cierto es que Irán no es un país árabe, pero sí es uno de los países islámicos más importantes del Medio Oriente. Y aunque en un momento dado, pues fue uno de los validadores allí de la existencia de Israel, cuando se da el cambio de régimen en Irán en 1979, con la famosa revolución de los ayatolas que instauran un régimen teocrático, fundamentalista, represivo, autoritario, pues a partir de ese momento Israel empieza a encarnar en la región para los dueños del poder en Irán todo aquello que desprecian y todo aquello que han venido a desterrar con su revolución. Y desde entonces, pues ese conflicto estuvo allí siempre latente y en los últimos tiempos ha empezado a salirse de madre con muchos factores pues críticos y problemáticos, entre otras la cuestión nuclear y por supuesto todas estas turbulencias que se están dando no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo, en esta especie de reacomodamiento geopolítico que estamos viviendo no de ahora, desde hace mucho.
acaso desde finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Pero también para entender este conflicto, pues tenemos que remontarnos a la historia, y entonces es fundamental tratar de descifrar la naturaleza de sus actores. Ya alguna vez hablamos aquí de Israel y de lo que significa la constitución de ese estado, pero en el caso de Irán, pues hay que empezar quizás por el vínculo histórico que hay entre el Irán de hoy y sus raíces persas. En términos culturales, como lo vimos en nuestra salida pasada, Irán tiene una característica, y es que es heredero de esa tradición y de esa civilización. La cultura persa que surge en el mundo antiguo y que en un momento dado llega a constituir uno de los imperios pues más importantes del Medio Oriente, de la Mesopotamia, que se proyecta hasta Egipto, hasta Anatolia. Esto es en el siglo VI antes de Cristo, y yo señalaba aquí la paradoja de que en ese momento, en el apogeo, en la cumbre del imperio persa de los aqueménidas, y señalaba cómo ese nombre tiene que ver con el ancestro de los reyes persas, con Aquemenes, que es como el patriarca de esa estirpe, de esa dinastía, y surge el imperio persa, y en un momento dado, en el siglo VI antes de Cristo, un rey persa, Ciro el Grande, va a ser el que permita el regreso de los judíos que estaban en el cautiverio en Babilonia, y es él el que los deja regresar a su tierra en Palestina para que reconstruyan el templo. Entonces ya vimos aquí como toda la evolución del imperio persa hasta el siglo VII de la era común, de la era cristiana. Varios siglos en los que los persas pues fueron un actor determinante allí en el Mediterráneo oriental y constituyeron de verdad uno de los imperios más poderosos que en el siglo VII de la era cristiana pues estaba en el tramo final de su enfrentamiento muy largo con el Imperio Romano de Oriente, cuya capital estaba ahí en Constantinopla, en el Bósforo. Ese es el imperio al que muchos llaman el Imperio Bizantino, porque la ciudad de Constantinopla se construyó de la mano del emperador Constantino, de ahí su nombre, en el siglo IV de la era cristiana, sobre un asentamiento griego que se llamaba Bizancio, justamente, la ciudad del general Bizas, aunque esa es otra historia, pero Constantinopla o Bizancio, pues fue de verdad la ciudad más próspera, más rica y sobre todo más culta, erudita, sabia y luminosa de la historia. Era un verdadero portento, era un prodigio en el que había teólogos, filósofos, novelistas, pintores, músicos, juristas, y era pues un imperio laberíntico y místico que había heredado, por un lado, la tradición griega, la que empieza con Homero y Hesíodo y llega hasta allá, hasta Constantinopla. También la tradición imperial romana y además la tradición mística y teológica del cristianismo. Entonces ahí estaba Bizancio, ahí estaba el Imperio Romano de Oriente, y al frente, ya en Asia, aunque Bizancio tenía pues la posesión y el dominio de sus enclaves en el mundo asiático, en Anatolia y en Palestina, y llegando casi a la Mesopotamia, pero el gran enemigo de Bizancio eran justamente los persas, que también era una civilización que venía de muy atrás y que tenía unos rasgos no menos deslumbrantes desde el punto de vista
cultural, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista poético, filosófico, incluso desde el punto de vista religioso. La religión de los persas, lo vimos aquí, era el mazdeísmo, una religión que tenía un profeta que se llamaba Zoroastro o Zaratustra, que era una religión dualista, ese tipo de discursos en los que se contrapone una idea absoluta del bien con una idea absoluta del mal, que están pugnando todo el tiempo por conquistar el alma de los hombres y del mundo. Entonces los persas pues eran un interlocutor y un enemigo muy caracterizado de los bizantinos, de los griegos, que eran cristianos, y esa era la disputa en el Medio Oriente, y lo fue durante siglos hasta el siglo VII de la era cristiana. Aquí nos habíamos quedado en nuestra salida anterior. Lo que pasa es que convenía este pequeño recorderis, como decían los profesores de matemáticas en el colegio, este pequeño resumen. ¿Por qué? Porque en el siglo VII de la era cristiana, pues aparece el Islam. El Islam es una religión monoteísta de estirpe abrahámica, inspirada un poco en la noción divina que había creado el judaísmo, este monoteísmo que en el caso de los judíos pues era excluyente, de alguna manera sectario, que implicaba también una noción pues inicial de la nacionalidad. El hecho de que había un elemento identitario de unión cultural entre los judíos que tenía que ver con su Dios, con Yahvé. Para ellos Dios era la patria, digo, para los judíos. Por eso cuando fueron expulsados de su tierra en el año 135 después de Cristo, en tiempos del emperador Adriano, pues los judíos se van al exilio, se van a la diáspora, y su patria sigue siendo su religión, que es el caldero en el que van a perpetuar su identidad, que la van a conservar pues para siempre. Y ese también es un elemento prodigioso de esta historia, que se va a juntar cuando lleguen otra vez a su tierra los judíos con la constitución del Estado de Israel, y ya desde antes, desde que empieza el proyecto del sionismo a finales del siglo XIX. Pero deshaciendo la pita, volviendo sobre esta madeja, en el siglo VII aparece el Islam, que es una religión que ha fundado un profeta, un líder político, militar, tribal en el mundo árabe, y logra unir Mahoma a todas estas tribus y a estos clanes en Arabia, y desde allí pues empieza a expandirse esta religión monoteísta que le ha sido revelada a su profeta Mahoma para unir a todos los árabes en torno a ese mensaje que está en su libro sagrado que se llama el Corán. Había una diferencia entre la religión islámica, entre el Islam y el judaísmo, y es que el Islam sí tiene una vocación universal, llamémoslo así. Es decir, que el Islam busca adherir a su causa y a su cauda fieles y prosélitos. El Islam quiere expandirse. El Islam además parte también de una noción político-religiosa en la que la comunidad es no solo la comunidad de fieles, sino también una comunidad de ciudadanos que lo son en virtud de su adhesión a esa fe a la que están sometidos, a la que le rinden sumisión y pleitesía. De hecho, eso quiere decir la palabra Islam: sometimiento, obediencia. Entonces, en el Islam hay una comunidad de fieles que es al mismo tiempo una comunidad política, y quien gobierna allí pues era a la vez
un jefe de esa iglesia, de esa comunidad, y era también un líder político, un caudillo. Mahoma muere y con la muerte de Mahoma se da la expansión del Islam por fuera de las fronteras del mundo árabe. Mahoma muere en el año 632 de la era común, de la era cristiana, y a partir de ese momento, pues viene una disputa también sobre su herencia política, porque él tenía una cauda, él tenía un grupo de seguidores, muchos de los cuales además eran también sus parientes dentro de esa cultura clánica y tribal del mundo árabe. Y entonces viene la disputa por lo que se llama el califato. El califa es el heredero de Mahoma. Y hay una disputa entre Abu Bakr, que era uno de sus lugartenientes y uno de sus confidentes, y que era el mejor interlocutor político y teológico de Mahoma, y también pues varios de sus parientes que quieren disputar esa autoridad, entre ellos su yerno, que se llama Ali, que está casado con su hija, que se llama Fátima. Ahí empieza, o ahí irá germinando esa división que se va a dar para siempre en el mundo islámico entre el sunismo y el chiismo. El sunismo pues es la continuación, diríamos, de una ortodoxia política a partir de la herencia de Mahoma y su línea de sucesión con Abu Bakr, y también en el sunismo, que es la vertiente mayoritaria del mundo islámico. El 89 o el 90% de los fieles en el Islam pertenecen a esa vertiente. En el sunismo hay la aceptación, el acatamiento no solo de lo que está en el Corán, sino en la Suna, que es como una recopilación de dichos, anécdotas y mandatos de Mahoma, mientras que la Shia es una especie de facción minoritaria que reconoce la sucesión a partir, sobre todo, de esa conexión que se da entre Mahoma, su hija Fátima, y su yerno, el esposo de Fátima, que es Ali. Pero esa sucesión del califato está enmarcada dentro de una guerra civil que va continuando, porque la fundación del Islam no es tampoco un proceso fácil y angélico. Es un proceso pues militar que va a continuar con las guerras tribales que se estaban dando en el mundo árabe desde hacía mucho, y de hecho el Islam lo que hace es aplacar esas guerras o sumirlas todas dentro de un nuevo modelo, dentro de un nuevo orden político que va a perpetuarse cuando Mahoma muere en el año 632 de la era común. Pero entonces lo que viene es la expansión de esos califas, para empezar con Abu Bakr, que siguen en guerra, pero que también van trascendiendo el ámbito en el que se ha dado el surgimiento del Islam y van subiendo allí al Medio Oriente, van llegando al Mediterráneo, que es pues donde están las grandes civilizaciones, sobre todo la civilización griega, bizantina, cristiana, y la civilización persa. El mandato era la conversión del mundo al Islam. Esa es un poco la consigna, hacer de todos parte de esa comunidad que, repito, es al mismo tiempo iglesia y ciudadanía. Y eso es lo que se va dando en lo que los historiadores llaman el califato ortodoxo, que son los primeros 4 califas de la historia del Islam, los primeros 4 herederos del poder político de Mahoma. Y durante ese llamado califato ortodoxo se da la expansión del Islam, o la primera gran expansión del Islam, cuando sus líderes
pues van llegando, ya digo, al mundo egipcio, van llegando al mundo palestino y sirio, van llegando a la Mesopotamia, intentan meterse a Anatolia e intentan llegar por el mar también a Bizancio, y en muchos casos la conquista funciona, en otros no. ¿Dónde se va dando la gran conquista del mundo islámico o del Islam como religión y también, podríamos decirlo, de la cultura árabe? Pues allí en Egipto, en Medio Oriente, en Palestina y en Siria, y luego el desplazamiento hacia el Oriente, donde están sobre todo los persas. Ese proceso es muy interesante porque los árabes van sometiendo a los pobladores de esos territorios, y ese sometimiento implica un elemento religioso, que es la conversión al Islam, e implica también una especie de integración en la cultura árabe por la vía de la lengua, que además pues era el instrumento principal de la conversión y del sometimiento religioso de esos pueblos. El caso de Egipto es muy interesante, lo había mencionado yo aquí en nuestra salida anterior, porque Egipto es un territorio que hereda una identidad, que hereda un nombre mítico que nos remite pues como al pasado glorioso de la primera civilización de la historia, o una de las primeras civilizaciones de la historia, que es el Egipto faraónico, con todas sus conquistas y pues con todo ese deslumbramiento monumental que es un lugar común, sus pirámides, sus reyes, etcétera. Pero ese Egipto había sido conquistado, como lo vimos aquí en nuestra salida anterior, había sido conquistado por Alejandro Magno y luego por sus descendientes, y ahí se estableció uno de los reinos griegos herederos del poder de Alejandro Magno más importantes a partir del siglo III antes de Cristo, el reino de los Ptolomeos. Y entonces la lengua que se empieza a hablar en Egipto es el griego, y la cultura va a ser la cultura griega. Yo decía aquí, de hecho, Egipto pues es uno de los epicentros del helenismo, de esa producción astronómica, literaria, científica, teológica, de todo tipo que va a haber en el mundo antiguo después de que Alejandro lo ha transformado con sus conquistas en Oriente. Y el Egipto helenístico, que era una de las capitales culturales del mundo griego y que lo fue desde el siglo III y II antes de Cristo, ese Egipto pues va a ser integrado a las conquistas del Islam y de los árabes a partir del siglo VII, de la era común, de la era cristiana, y entonces viene una suplantación de la cultura griega que había allí, y Egipto se vuelve lo que sigue siendo hoy, un país árabe. Hay una particularidad muy bella, que es la de una minoría cristiana, un enclave de cristianismo, que es el de los coptos allí en Egipto, que conservan, entre otras cosas, la lengua antigua del Egipto faraónico, la lengua demótica que se había ido pues integrando a la tradición griega, y esa lengua la conservan los coptos para la liturgia y para sus rituales. Esta minoría cristiana que se mantiene firme en Egipto, mientras todo el país se vuelve musulmán y se vuelve árabe, y ahí cambia la identidad de ese país. Entonces, pues tenemos que entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de estos países que tienen el nombre de una civilización antigua y a veces mantienen un vínculo ininterrumpido con ella, como en el caso de China, un poco como en el caso de la India. Hablaremos ya del caso de Irán, que es tan particular
con respecto a ese vínculo con la civilización persa, pero en el caso de Egipto hay una transformación radical de su naturaleza, porque ese se vuelve un país árabe y musulmán. Y lo mismo pasa un poco en el mundo palestino y en el mundo sirio, donde van llegando los árabes y van imponiendo su lengua, su cultura y su religión. Entonces se da un proceso de arabización y se da un proceso de islamización, que es pues muy uniforme, aunque en el caso de Siria, Palestina, Fenicia, hay una particularidad que es el del Líbano, porque el Líbano es un país que se arabiza por completo, como pasa con lo que hoy llamamos Siria, con lo que llamamos Jordania, luego pues si nos movemos más hacia Oriente, con lo que hoy llamamos Irak, y también con lo que hoy llamamos Palestina. Ese nombre en realidad no tiene mucho abolengo antiguo. El nombre de Palestina era un nombre más bien del habla callejera y común antes del año 130 después de Cristo, y fue el emperador Adriano quien le dio a esa provincia, que antes era la provincia de Judea, Siria, Judea y Celesiria, como decían los mapas de la antigüedad romana. Quien cambia un poco esa nomenclatura es el emperador Adriano, que estaba en guerra contra los judíos, y él decide darle a ese territorio el nombre histórico de los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Entonces, solo a partir del año 135 después de Cristo, el nombre de Palestina tiene una condición oficial que se va a mantener durante mucho tiempo. ¿Y quiénes estaban en Palestina después de la expulsión de los judíos? Cuando la guerra con el emperador Adriano, pues había sirios, había arameos y había sobre todo griegos. Y cuando llegan los árabes conquistan esos territorios, imponen su lengua, su cultura, arabizan ese mundo y al mismo tiempo lo islamizan. En lo que hoy llamamos el Líbano, el proceso de arabización fue absoluto, y no así el proceso de islamización, porque ahí había también un enclave cristiano de la mano de los llamados maronitas, que se mantuvo en pie y logró conservar una comunidad cristiana muy importante y numerosa en el Líbano hasta nuestros días. De suerte que no siempre el proceso de islamización iba parejo con el proceso de arabización. Por lo general, sí se daba de manera concurrente ese proceso, pero muchas veces no pasaba eso, como en el caso del Líbano. Sí ocurrió en el caso de Egipto, sí ocurrió en el caso de Palestina, sí ocurrió en el caso de Siria y Jordania, en el caso de Irak, y luego los árabes, en ese mismo momento, siglo VII, siglo VIII de la era común, los árabes tratan de meterse a Bizancio, tratan de conquistar Constantinopla, que por supuesto era la joya de la corona. Bizancio era lo más rico que había, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales. Y en varios momentos los árabes tratan de conquistar Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, en el año 678, 679 de la era común, si mi memoria no me falla, luego en el año 718, y estuvieron ahí por el mar a las puertas de Constantinopla y no lograron tomarse esa ciudad, la capital del Imperio Romano de Oriente, cosa que solo harán los turcos otomanos muchos siglos después, en 1453. Pero los árabes no pudieron conquistar Bizancio
porque los bizantinos tenían un arma letal, infalible y secreta, que entre otras se la había dado un sirio, que fue el que se inventó esa arma que hizo posible que el imperio bizantino se mantuviera en pie por varios siglos sin que sus enemigos pudieran conquistarlo. Esa arma se llamaba el fuego griego y era una combinación de salitre y nitrógeno que se preparaba en unas calderas bajo tierra allí en Constantinopla, y había unos cañones que expulsaban unas balas de este fuego griego con una particularidad que era, por supuesto, devastadora, aterradora, y es que las balas caían al mar y con la sal del mar estallaban y el agua se volvía un mar de fuego. Imagínense ustedes lo que era para los sitiadores de Bizancio llegar por mar y acabar allí incinerados con esa arma letal de los bizantinos. Entonces, los árabes no pudieron conquistar Constantinopla, aunque de ese intento, que fue pues muy intenso y muy extenso, va a darse una consecuencia que de alguna manera va a cambiar la civilización árabe y va a cambiar un poco la historia del mundo mediterráneo, del mundo medieval en los siglos por venir. Y es que los árabes eran, por supuesto, muy precarios, muy primitivos, venían de su tribalismo, había un nivel pues absoluto de analfabetismo, que era el caso del propio Mahoma, que va dictando lo que después será el Corán, que él lo recibe también como un dictado de Alá, de Dios, de boca del arcángel San Gabriel. Pero en ese caso del tribalismo árabe y del analfabetismo árabe, obvio, se mantiene un poco la literatura, que va a alcanzar también pues un nivel excepcional y brillante cuando se produzca la unificación de esas tribus con el Islam y cuando el proceso literario de confección del Corán vaya fijando el molde clásico de la lengua árabe. Pero en general eran unos pueblos muy elementales y muy primitivos, que tenían, sin embargo, o tuvieron una especie de talento que a veces sirve más que la ilustración, que la cultura, que la civilización, y es reconocer la grandeza ajena y reconocer la superioridad de esos pueblos con los que se iban encontrando. Yo creo que ese fue, en ese momento de la historia, el gran talento de los árabes, que aceptaron su inferioridad cultural frente a muchos pueblos a los que estaban empezando incluso a dominar en términos políticos y en términos militares, porque el embate, la expansión del Islam de la mano de los árabes fue una cosa aplastante, arrolladora, y era una fuerza de la naturaleza. Pero al mismo tiempo en ese proceso los árabes, que lo están jalonando, que lo están protagonizando, se dan cuenta de que a ellos les falta mucho de lo que tienen sus enemigos, a muchos de los cuales acaban de conquistar. Fue el caso un poco de ese intento de los árabes por apropiarse del mundo griego, bizantino, cristiano. No pudieron, pero se dieron cuenta de que allí había un prodigio cultural que ellos querían de alguna forma integrar a su concepción del mundo. Ellos querían apropiarse de eso que veían ahí y que los maravilla y los deslumbra. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar cómo pueden drenar en términos culturales al Imperio Romano de Oriente para que haya también un desplazamiento de esos saberes y de esas prácticas ante los árabes que las codician, que quieren ser así. Hay incluso una leyenda
que cuenta que los árabes secuestraron a la hija del Basileus, del rey, del emperador de Bizancio, y le cobraron como rescate la transcripción de todos los libros que estaban en la biblioteca de Constantinopla y también un ejército de traductores y maestros de la lengua griega que les enseñaran a los árabes a entender y a descifrar esos textos, esos libros que ellos empiezan a traducir, a trasvasar a su lengua. Eso es lo que explica, entre otras cosas, esa especie de salto exponencial en términos culturales de los árabes que se apropian de toda la tradición griega y helénica, en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, y ahí hay una transformación para siempre de los árabes. Por eso cuando los árabes se siguen expandiendo, ya esos árabes que se expanden son muy distintos de los de la primera hora. También se había dado una ruptura política en el califato este del que hemos hablado, los primeros 4 califas, que son Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, el esposo de Fátima, el yerno de Mahoma. Y ahí se da ya la escisión definitiva entre el sunismo y el chiismo, que venía pues caldeándose desde el principio, desde el momento mismo en que muere Mahoma. Y esos enfrentamientos van a llevar luego al surgimiento del primer gran califato, después de los primeros 4 califas que tiene el mundo islámico, que es el califato omeya, una evocación de un pariente de los que lo fundan ahí en Damasco, que se llamaba Umayya, y era pues una especie de crítico y amigo también de Mahoma. Pero finalmente la estirpe de los omeya se integra al Islam y en un momento dado va a surgir ahí un nuevo califato cuya capital ahora está en una de las tierras conquistadas, que es Damasco, en Siria. Y lo que se produce en términos culturales con ese califato es una cosa de verdad conmovedora. Pero ¿cómo los árabes logran ese incremento cultural? ¿Cómo se apropian de tantos saberes que antes no tenían? La primera explicación es su encuentro con los bizantinos, su encuentro con Constantinopla y la aceptación de que ellos no van a poder conquistar el Imperio Romano de Oriente, pero sí necesitan todo lo que leen y aprenden y saben allí. Entonces los árabes se vuelven herederos de la tradición griega y ya en el momento del califato omeya empieza una expansión territorial mucho más grande. Por ejemplo, por toda el África del Norte, en el Mediterráneo, que va a llegar hasta el extremo occidental cuando estos señores se toman la península ibérica, obviamente ayudados por los bereberes que estaban ahí en Mauritania, de donde viene el nombre famoso de los moros, de los que hablamos siempre en la historia española. Eso fue en el año 711 de la Era Común, cuando finalmente los árabes, por un vacío de poder y por unos conflictos intestinos, entran en la península ibérica y se dan cuenta de que lo que corresponde allí es establecer pues un dominio que va a continuar primero las consignas y los mandatos de los omeya en Damasco. Es más o menos un emirato, una especie de embajada con un mandato político muy claro. En ese mismo momento en que los omeya están llegando a España, pues están llegando también al norte de la India y han pasado por toda el Asia Central y ya han atravesado la meseta iraní y han ido conquistando muchos pueblos allí. Y esos árabes que protagonizan esa gran expansión territorial y cultural ya no son los mismos de la primera hora, repito,
porque ahora llevan a cuestas toda la cultura que han aprendido y que han acogido de los bizantinos. Se han impregnado de ella y se han vuelto sus mejores intérpretes y sus traductores a la lengua árabe. Por eso es que a partir del siglo VIII y IX empezamos a leer tantos textos de la tradición filosófica y literaria griega en árabe y se produce un milagro, una especie de carambola, un salto triple, por ejemplo, allí en la España islámica, en la España de los Omeya, que, insisto, primero fue un emirato y ya luego cuando los Omeya caigan en desgracia y se acabe su imperio, se acabe su califato en una revolución que veremos luego, van a encontrar el refugio y el exilio de España y ahí sí van a constituir un califato, que es el famoso califato de Córdoba, en el que estos personajes primero propician que haya hasta cierto punto, aunque eso está casi siempre sobredimensionado por una lectura romántica e idealizada de cómo fueron las cosas, pero hasta cierto punto esos árabes que llegan a España pues sí promueven y prohijan un cierto diálogo entre los que había allí, que eran la gran mayoría cristianos, y había también muchos judíos, y empieza pues una interacción que está reglamentada, obvio, por los intereses políticos, económicos, tributarios de la dominación árabe. Pero también hay allí una labor cultural que es un verdadero hito, uno de los momentos más brillantes y luminosos de la historia de la Edad Media, porque los libros que se leían, que se traducían, que se transcribían, eran de verdad un prodigio. ¿De dónde venían esos libros? Pues venían del Imperio Bizantino, que los árabes los habían traducido a su lengua, al árabe, y luego en España muchos traducían textos griegos que habían pasado por el sedazo del árabe al latín. Y entonces en España se leían cosas que en el resto de la Europa occidental no se leían ni se conocían, porque ahí sí se estaba dando el hundimiento de muchos de esos saberes en un momento de transición, que es lo que por lo general llamamos la Edad Media, o algunos autores llaman la Edad Oscura, que claro, es una visión llena de prejuicios y completamente falaz y equivocada de lo que estaba pasando en ese momento en toda la civilización mediterránea, de lo que estaba pasando en la propia Europa. Pero ese es un poco el panorama de cuando los musulmanes se establecen, crean ya un imperio muy grande con ese centro de irradiación en Damasco, y eso explica, ya digo, como ese salto cultural de la civilización árabe, que empieza a hacerlo de verdad por cuenta de sus conquistas territoriales y políticas que tenían un objetivo religioso, que era la islamización de los pueblos que encontraban a su paso. Obviamente los árabes sabían que había pueblos que no se iban a convertir, y entonces ellos establecen también unas jerarquías administrativas para integrar a todas esas comunidades en sus dominios, con unas formas de la ciudadanía que establecían una graduación según el vínculo religioso de esas comunidades con el Islam, con esa comunidad política que se llamaba la Umma, que es eso, a la vez comunidad de fieles, iglesia, y también comunidad de ciudadanos. Pero el otro elemento determinante de esta expansión del Islam, en cuanto a su encuentro con civilizaciones muy grandes que van a plantear un desafío para los árabes que están conquistándolo todo, el otro hecho fundamental allí es el encuentro de los árabes con los persas, que se da con la llegada de los árabes al Medio Oriente, a la Mesopotamia,
y ya con su entrada a la meseta iraní, donde se van a encontrar con una civilización equivalente a la bizantina en cuanto al nivel de producción cultural en todas las áreas de la vida y del saber. La literatura, la filosofía, la poesía, la música, la religión, la teología, la arquitectura. ¿Eran civilizaciones muy distintas? La civilización cristiana, griega, bizantina y la civilización persa. Por supuesto que sí, eran distintísimas. Pero de todas maneras eran dos grandes civilizaciones que habían estado enfrentadas desde el siglo V antes de Cristo, cuando los persas tratan de entrar a Grecia y los griegos pues los sacan de allí a escobazos, y luego cuando venga Alejandro se va a invertir la ecuación y son los griegos los que tratan de llegar a Persia y lo logran. Y ese es el mundo que queda allí establecido en ese enfrentamiento permanente entre los aqueménidas y los griegos, luego entre los sasánidas y los bizantinos. Siempre ese enfrentamiento que ustedes pueden resumir, si quieren, en la visión superficial de Occidente contra Oriente. Pero ante eso se encontraron los musulmanes desde el siglo VII y sin duda ya en el siglo VIII y luego en el siglo IX. Dos grandes culturas y civilizaciones, Bizancio y el mundo persa. Y entonces los árabes, como lo habían hecho con los bizantinos, tratan de conquistar a los persas. Y a diferencia de lo que había pasado con el Imperio Romano de Oriente, sí logran doblegarlos, sí logran someterlos y logran islamizarlos, pero no logran arabizarlos. Como sí lo habían hecho con Egipto, por ejemplo, como sí lo habían hecho con los arameos y siriacos que estaban en Siria, que muchos de ellos pues también hablaban griego. Ahí sí se produjo a la par arabización e islamización. En el caso de Irán, en el caso de Persia, los árabes conquistan a los persas, los integran al Islam, pero no los pueden arabizar. Entre otras cosas, por la identidad cultural tan poderosa y tan profunda de los persas, por su arraigo cultural tan fuerte, por el orgullo de saberse parte de una civilización que era realmente una de las cimas de la historia, en todos los terrenos que ustedes se quieran imaginar. Y por esa razón, pues los persas se convierten al Islam, pero no se pliegan a la cultura árabe, no cambian su idioma. Eventualmente, y por razones administrativas, que es un elemento que sigue sorprendiendo a muchos hasta hoy, pues iban a adoptar la escritura árabe, el alfabeto árabe, van a reemplazar su vieja escritura avéstica, pero eso quedará ya para nuestra siguiente salida. ¿Cómo les parece que pensé que lográbamos hoy terminar esta pequeña serie sobre Irán, el Islam y luego su conflicto con Israel? Pero se nos está acabando el tiempo, por desgracia para mí, en esto que es podcast, video, podcast y radio. Calamares en su tinta. Los espero en la próxima salida, que vamos a continuar y a ver si terminamos. Un abrazo a todos.